Chamacos, ya está con nosotros Emilio Álvarez y Casa como todos los lunes. Buen lunes, Emilio. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás tú? Con el gusto de saludarte. Igualmente, Emilio Álvarez y Casa. ¿Cuántas cosas han pasado desde el último lunes? Sí, hombre, sí. Como diría Galileo Galilei, y a pesar de todo se mueven. Y sin embargo, se mueve. Todo lo que va a pasar. Exacto. Exactamente. Mañana, meses. a partir de mañana faltan 40 días para el 1 de julio. Sí. Y todavía es tiempo por lo que estamos viendo que empieza a suceder en términos de los procesos que están en este país. Sí, suceden las cosas, empiezan a brotar los ánimos, empiezan a brotar las insatisfacciones, se empiezan a notar las voces. Desesperaciones, ¿no? Desesperaciones. También algunas desesperaciones, ¿verdad? Porque después de revisar ya viste lo que dijo Joaquín Caldwell, ¿no? Sí. Debemos revisar qué hicimos mal para que se enojaran los jóvenes. Que se enojaran así. Él y Arturo Escobar podrían rentar un departamento para reflexionar juntos. Gamboa Patrón, ¿no? Podría ser un ciclo de estudio. Los tres que se encierren con la elefanta del candidato del Verde. Primo del líder del Verde. Cuyos Javier González. Estatutos dicen que debe evitarse el uso de animales, como por ejemplo para esos fines. Bueno, es que imagínate, está muy difícil limitar el uso de animales cuando estás hablando de campañas políticas. Y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cuál es la frontera? ¿Dónde aplico el estatuto? No, pues ahorita es cuando están empezando a brincar esos temas y también creo yo la manera en que se responde a los hechos. Sí. Sin duda, yo creo que estamos viendo lo que pasó ahora con los jóvenes este fin de semana. Sí. Es una señal de alerta que haya habido 2 manifestaciones hacia Televisa. Además, fue súper interesante, fueron hacia Santa Fe y a San Ángel, pero fueron sobre la banqueta. Sí. No generaron bronca con los vecinos. Es más, hubo en la zona de Santa Fe quien pasaba y les aplaudía y les celebraba, porque iban sobre la banqueta en orden, manifestándose, sí, pero sin generar conflicto con los demás. En el caso de San Ángel, hicieron una cadena humana del ITAM a Televisa, o sea, tomados de la mano. Y luego vino 15 manifestaciones en distintas ciudades de la República que se organizaron con otra lógica, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con los medios. Y ese tipo de fenómenos son cosas a los que no estábamos acostumbrados y que vamos a tener que empezar a leer. Por eso es tan crítico. Yo diría, me parece que estamos ya en el efecto postdebate, o en el efecto, vamos a llamarlo el efecto Ibero. ¿Cómo se informa? ¿Cómo se pretende interpretar esa realidad? Mira, hay fotos en las redes sociales que son extraordinariamente importantes. Un puesto de periódicos en Toluca. 4 periódicos que presentan una primera plana que no tiene nada que ver con lo que millones de mexicanos vieron. Una lógica de un Peña Nieto que aplasta, que arrasa. Y dicen, pero bueno, ¿qué película vieron? Exacto. Y hay también una cadena editorial que saca unas primeras planas de lo de la Ibero donde dicen, ovacionan a Peña en la Ibero. Entonces, ese tipo de cosas, la manera en que se reaccionaron la dirigencia del PRI y del Verde, generaron un encono y una molestia, una indignación, que me parece que ese es parte del problema. Ahora, aquí yo también creo que hay que poner 2 señales de alarma. En Colima hubo un enfrentamiento con los jóvenes. Es el segundo que se da. Hubo uno en Jalapa. Hubo un grupo de jóvenes que se manifestaron en contra del candidato Enrique Peña Nieto. Y en Córdoba. Y en Córdoba. En Córdoba, y no fue Jalapa, fue Córdoba y Colima. Y se generaron hechos violentos. Hay que llamar a los equipos de los candidatos a que tengan mucho más nervio para que este tipo de cosas no pasen. Es que imagínate, si los que operan en la cúpula dicen lo que dicen. Dicen lo que dicen, imagínate los que operan en campo. Claro. O sea, estamos hablando con herramientas y con instrumentos medievales. Vamos hablando de hace 30 años, estamos en 2012 y no puedes tener este tipo de instrumentos cupulares que te echan a andar a la gente porque no saben qué decir y es lo primero que se les ocurre. Se lanzan justamente en estos temores, en estas presiones, a una lógica de no, es inaceptable cualquier crítica y rompen carteles, se generan tensiones. Ya van 2 lugares donde hay hechos violentos y tiene que ver esencialmente por la reacción a críticas que se manifiestan
manifiestan esencialmente grupos menores. Todavía me parece que hay que tomarlo en su dimensión. El gran efecto fue... Afortunadamente menores. Pero la cuestión es esta, que hace 20 años un par de cachetadas a un chamaco, no pasaba absolutamente nada porque nadie se enteraba. Pero hoy día le dan 2 cachetadas a un chamaco que está entrevistando a uno de los mandones de campo, allá en Córdoba, y esto está en los teléfonos celulares y le sube a las redes. Inmediatamente, y pasó en Colima. Es el segundo hecho de esa naturaleza y no puede reaccionarse de esa manera. Me parece también que es indispensable subrayar el mensaje a los medios de comunicación. El mensaje a los medios, a ver, hay un tema de cobertura, hay un tema de equilibrio, hay un tema de manejo informativo y también es un mensaje de hay otros medios para informarnos, hay otros medios para organizarnos. Me parece que tienen que tener la capacidad de leer lo que está pasando. Televisa, Televisión Azteca, esencialmente, tienen que tener una condición de también se le está mandando un mensaje como actor. Porque que los jóvenes salgan a decir, miren, por las redes, por los Twitter, queremos, y lo dijeron los chavos, a ver, es que ustedes están presentando una realidad distinta a lo que está sucediendo. Entonces me parece que hay también una necesidad de un ejercicio, no solo el mensaje que están recibiendo los políticos, que por supuesto que también va hacia ellos, pero por supuesto, con mucha claridad, porque el fenómeno, toda proporción guardada, tiene que ver en la lógica de que lo público corre por otros cauces. El debate público, la reflexión pública, y que tiene que ver en una lógica donde la gente tiene que tener un término de información y de trato que le permita a la gente deliberar. En la inteligencia, que si tú no me lo dices de todas maneras me voy a enterar. Por supuesto. Pero entonces no me digas que me lo dices. Exacto. El fenómeno es, ya hay muchas formas de enterarse. Ya hace un tiempo había pasado desde el principio de los 90, el mejor ejemplo fue cuando Chiapas, la prensa extranjera fue el medio en el que nos enteramos de muchas cosas, porque quisieron encerrar lo que estaba pasando en Chiapas. Bueno, nos enteramos por la prensa extranjera. Ya no hay manera de ocultar las cosas, por el internet, por los medios extranjeros, y porque alguien toma un video y lo sube a YouTube. Son miles. Y porque caducó la forma está en el país y en otros países de estar administrando una realidad alterna. Y el fenómeno del habíamos platicado en algún momento que hay 3 sectores de población que por su peso específico van a ser muy importantes. Dijimos mujeres, adultos mayores y jóvenes. Sí. Lo comentamos. Sí, porque resulta que hay 12 millones de jóvenes entre los 18 y los 30 años que nunca han sido gobernados bajo un gobierno federal del PRI. Son 12 millones. Hay 3.5 millones de jóvenes que nunca han votado en una elección presidencial. Y más o menos 7, en función de cómo vayan a ejercerlo, que pudiesen pueden votar por primera vez respecto a 2006 para ahora. Hay quien ya votó en 2009, pero 3.5 millones nunca han votado. Más o menos 7 nunca han votado una presidencial. 12 nunca han vivido bajo un gobierno federal del PRI. Esos números pesan. En 2006 la diferencia fueron 250,000 votos, nada más para que tengamos el volumen. Ya quisiera algún partido tener ese volumen de votos. Entonces, claro que van a pesar y ya están empezando a moverse los números. Por supuesto, ya empezaron a estudiar el fenómeno de lo que está pasando con ese sector de población. Para darte un resultado de una encuesta que sacaron ayer. ¿Qué pasa con el nivel de educación superior? En abril, Josefina traía el 41%, perdón, en marzo Josefina traía el 41%, Peña traía el 39% y Andrés el 19%. Eso fue en marzo. En abril, Josefina trae 32%, Peña trae 30% y López Obrador 35%. Se volteó. El que está ahorita en abril, según esta encuesta de Reforma, el que iba primero es Andrés. O sea, crece casi el doble. Entonces, y eso era antes de este numerito, ¿no? Entonces, ojo, se están moviendo los números, ¿no? Lo que está pasando es que un sector de población que sí tiene mucha incidencia, tiene tecnología, tiene contacto, tiene relación, no solo se informa con la televisión,
tiene muchos medios de Y información. aunado a las condiciones en las que se encuentran los jóvenes, la falta de oportunidades y que realmente no está en la agenda de los candidatos esta parte de la población. Sí, claro. Y hablando de los números y el movimiento, en un país con estas características, por lo que estamos pasando, por lo que han sucedido los últimos 5 y los últimos 80, si los números no se mueven, aguas. Los números se mueven, pero se mueven. La gente se está moviendo. Ahora, hay aquí un elemento, los números, hay un elemento clave que es la organización Sí, claro. de los jóvenes, Claro. que va totalmente en cauce propio, diferente a lo que son los partidos políticos y el trabajo de los criticados representantes de esos institutos políticos. ¿Qué va a suceder en este sentido? ¿Cómo piensas tú que va a evolucionar Mira, esta yo creo que organización? una de las mechas de este movimiento fue cómo se intentó descalificar a los jóvenes. Sí. Ajá. ¿No? Lo disparó. Que eran porros, que eran infiltrados, que eran comprados, o estos mecanismos de un trato poco respetuoso. El fenómeno del enojo libero tuvo que ver en parte por eso. Tuvo que ver también porque cuando se pusieron algunos temas, se desconocieron. Es decir, hay una negación de elementos fácticos de realidad. El caso Atenco fue muy claro. O sea, la gente, los jóvenes, que acabaron muy enojados por cómo se les trató. Y después se intenta interpretar el hecho y se apela o se acude a la descalificación. Ese tipo de mensajes pueden hacer peor el asunto. A la vieja argucia, que a estas alturas pesa 5 veces lo que pasó en cualquier Claro, otro. pero ese es el detonador. Por eso digo, es que y lo que viene en estos días yo antes lo de la que creo elección. es que si no entienden que no pueden seguir un esquema de comunicación de Gustavo Díaz Ordaz, Claro. o una respuesta de lógica de los 70s, ¿no? Ya no Entonces se puede. el tema va para arriba. Si los jóvenes tienen una condición de expresión auténticamente ciudadana, que me parece que ese es el mensaje de las manifestaciones del sábado, yo creo que es un mensaje auténticamente ciudadano. Me parece que sigue teniendo un epicentro en la Ciudad de México, pero tiene una representación, por lo menos en 15 entidades, que me parece muy importante, y que puede tener una lógica de un actor que incida en los grandes números. Ahorita no creo que sea un fenómeno de grandes números, pero la significación Sí. es mayor. Sí. Es de la mayor importancia. No creo que ahorita sea el gran fenómeno que mueva las encuestas, pero el hecho puede generar ese fenómeno si se mantiene entre los cauces de una lectura crítica ciudadana independiente. Sí, Sin duda. es un refresco. Pero por supuesto. Entró el aire por la ventana. O sea, es respirable. Dices, mira las cosas como se mueven. Y además eso está ligado, ya el tiempo se nos acaba, pero